Hey, hola, ¿cómo te encuentras? Aquí al aparato, Ana, creadora y voz de Hijas de Dano. Hijas de Dano es un proyecto en el que trato de acompañarte en tu proceso de autodescubrimiento, si me lo permites. Pero vamos, que vamos a lo importante. Lo primero, quiero darte las gracias. Sí, te doy las gracias por elegir pasar este ratito conmigo. Así que nada, coge tu té o tu café porque comenzamos. Bueno, en este episodio te traigo un tema que en general me lo habéis pedido mucho. Es un tema que no mucha gente tiene por qué conocer o saber de él, entonces me ha parecido interesante hablar de él desde cero. Como si estuviese hablando con alguien que no sabe absolutamente nada del tema y comentar y explicar todos los detalles para que, si te entra curiosidad, tengas la posibilidad de comenzar con conocimiento. Y dirás, ¿de qué estás hablando? A no ser que hayas leído el título del episodio. Pues estoy hablando del tarot y los oráculos como herramienta de autoconocimiento. Puede sonar raro si no lo conoces, si tienes ideas preconcebidas de que el tarot solamente sirve como método adivinatorio y que eso es para supersticiosos y cosas así. Pero hoy te voy a desmontar todo eso, tenlo en cuenta. Vamos a comenzar con un poco de significado y un poco de diferencias entre tarot y oráculos. Te voy a contar también qué tipos de tarot hay. Te voy a contar un poquito de historia sobre el tarot, los oráculos, de dónde provienen, y después ya nos vamos a meter en la salsa de si te animas a hacer preguntas al tarot o a los oráculos como herramienta de autoconocimiento, qué tipos de preguntas le tienes que hacer a las cartas, ¿vale? Pues nada, espero que te resulte muy interesante este capítulo porque yo lo he grabado y lo estoy grabando con muchas ganas. Pero bueno, ¿qué es el tarot? ¿Qué son los oráculos? ¿De qué va todo este episodio? Pues mira, la palabra tarot, uno de sus orígenes es egipcio, y en egipcio significa camino real. También, no sé si recuerdas, en la antigua Grecia, el oráculo de Delfos, etcétera, etcétera. Por aquel entonces, las consultas a los dioses a través de los oráculos eran frecuentes en estas épocas milenarias. Por aquel entonces, los oráculos eran personas que estaban provistas de dones de clarividencia, pero a medida que fue evolucionando, se convirtieron en sistemas de cartas. Ambos, el tarot y los oráculos, son sistemas de cartas con símbolos, que desde la antigüedad se han utilizado como arte adivinatorio, que se llama la cartomancia. Se podría decir que el tarot es como un tipo de oráculo, que con el tiempo se ha ido organizando y ha ido cogiendo una estructura.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un tarot y un oráculo? Pues mira, la cuestión es que son dos instrumentos totalmente diferentes, con funcionamientos, significados y estructuras muy diversas, aunque comparten muchos puntos en común también. Te cuento, en el tarot convencional se usa un mazo de 78 cartas. Estas 78 cartas se rigen mediante simbología, ¿vale? Estas 78 cartas, se dividen en dos grandes grupos. Uno de los grupos contiene 22 cartas y se denomina los arcanos mayores. Es el nombre que tiene. ¿Por qué? Porque estos arcanos mayores determinan los procesos más importantes del ser humano. Y luego hay otro mazo con 56 cartas que se denominan los arcanos menores. Estos arcanos se llaman menores porque acompañan o complementan a los arcanos mayores. Estos arcanos menores constan de 4 palos. El palo de espadas, el palo de bastos, el palo de oros o de monedas y el palo de copas. Los significados de estas cartas ya están predeterminados. Están predeterminados desde la antigüedad por los maestros expertos que a lo largo de los siglos han ido haciendo que el tarot y sus significados evolucionen. Y por eso es posible estudiar, aprender y convertirse en un tarotista. Por otro lado, en los oráculos, las cartas no contienen el mismo significado que en la simbología del tarot. Y el método de uso depende única y exclusivamente de la persona encargada de crear el oráculo. Con lo cual, puede tener el número de cartas que la persona que lo crea escoja, puede tener subsecciones o no, y los significados de las cartas, pues será necesario que la persona que crea el oráculo los especifique. Muy bien, vamos con los tipos de tarot y los tipos de oráculos. Sí, porque a pesar de que el tarot sea siempre uno, pues según las distintas corrientes que ha ido habiendo en el mundo a lo largo de los años, pues se han ido creando varios tipos de tarot. El primero, el más popular, es el tarot de Marsella. Este tipo de tarot es el más popular de todos porque se expandió mucho por los países de Europa. Por eso tiene el nombre de tarot de Marsella. Gracias a este tarot se crearon otros tipos de tarot. Y sus principales características son los símbolos basados en dibujos medievales y que el nombre de las cartas aparece en francés. Otro de los tipos de tarot es el tarot egipcio. Este tarot es diferente a los otros tarot. Propone una visión distinta, ya que posee una división diferente a la de los arcanos menores y la de los arcanos mayores. Y sus cartas muestran diferentes escenas de las civilizaciones egipcias. Luego tenemos también el tarot gitano, por supuesto. Este tarot es muy importante en el mundo del tarot, ya que debido a la influencia de esta etnia en la adivinación, pues se propagó lo que es el arte del tarot por muchas partes de Europa.
Y por último, pero no por ello menos importante, está el tarot Rider-Waite. Este tarot fue creado por el ocultista Edward Waite en el año 1903, cuando quiso plasmar su conocimiento, todos los conocimientos que él tenía, en las cartas. Es un tarot que es muy visual y muy fácil de interpretar, y además se divide igual que el tarot convencional, que el tarot de Marsella. Yo, el tipo de tarot que más utilizo es precisamente este, el tarot Rider-Waite, en sus distintas facetas, vaya, porque aunque el tarot tenga las mismas 78 cartas, siempre con los mismos 78 significados, hay artistas que han dibujado sus propias cartas del tarot. Pues, por ejemplo, los arcanos mayores, la carta del mundo, la carta de la muerte. Están los dibujos clásicos de la Edad Media, y luego hay otros tarots, como puede ser el tarot de la noche, el tarot de la luz, el tarot de los ángeles, donde las escenas que aparecen son de la temática de la que habla el artista que ha dibujado ese tarot. Pero como te digo, siempre son las mismas cartas. Siempre la carta del mundo es la carta del mundo, con el significado de la carta del mundo, la carta de la estrella, la carta del sol, ¿vale? Tipos de oráculos. Pues mira, tenemos tantos como casi estrellas en el firmamento. Normalmente suelen venir acompañados de un librito, que suele ser bastante extenso, donde el autor o autora nos explica los distintos significados de todas las cartas que tenga este oráculo. Hay oráculos de todas las temáticas. Hay oráculo de las rosas, oráculo de los ángeles, oráculo de la naturaleza, oráculo de todo lo que te puedas imaginar. Y como ya te he comentado antes, no tienen un número de cartas fijo, y los significados de las cartas son aquellos que el autor le quiera dar. Bueno, una vez que te he explicado qué es el tarot y qué son los oráculos, qué diferencias hay y los tipos que puedes encontrar, vamos con un poquito de historia para que podamos entrar en contexto y entender un poquito mejor todo este tema. Ya sabes que a mí me gustan mucho los cuentos, las leyendas, etc. Así que no podía comenzar de otra manera que con una leyenda. Hay una leyenda que indica que el origen de esta baraja, que el origen del tarot, proviene del Antiguo Egipto. Es más, de una derivación del libro de Thoth. Thoth es considerado en el Antiguo Egipto el dios de la sabiduría. Y se dice que regaló a su pueblo, al pueblo egipcio, unas láminas que estaban cubiertas de oro, que contenían los grandes secretos de la humanidad. Lo primero que debes saber sobre la historia del tarot es que nadie conoce el origen real de esta baraja de cartas. Sin embargo, se cree que el origen se remonta a las primeras décadas del siglo XIII. En esta época, los mercaderes del Mediterráneo eran los encargados de recorrer la ruta de la seda, y en sus viajes por China, África, Persia, pudieron encontrar y transportar el Mamluk, que es el primer mazo de cartas conocido en Occidente. Este mazo de cartas, el Mamluk, es de origen islámico y estaba organizado en los 4 palos que ya te he comentado: espadas, bastos, oros y copas. Pero
Unos años más tarde, con la llegada del siglo XV aproximadamente, Europa incorporó un quinto palo, y este fue conocido como el palo de los triunfos. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decirte que en estos siglos las barajas de cartas, fuese la que fuese, no se utilizaban para nada más allá de la diversión. Eran juegos, o sea, se utilizaba para jugar, era algo distendido, algo gracioso, algo divertido, algo para jugar. ¿Vale? Entonces, el quinto palo que se incorporó en Europa en el siglo XV, conocido como los triunfos, estas cartas se diferenciaban de los palos anteriores porque eran adornadas con magníficos dibujos de escenas. Y con muy pocas variaciones, estas figuras son casi las mismas que hoy en día conforman los 22 arcanos mayores del tarot. Con el tiempo el mazo fue evolucionando y el mazo del tarot en Italia, más concretamente, se organizó en 78 cartas. 22 de ellas los triunfos, que se numeraron del 1 al 21, complementadas por la carta del loco, que es una carta sin número. Esta carta va sin número porque es el loco el que se supone que va haciendo todo el trayecto a través de las cartas del tarot. Se supone que las cartas del tarot cuentan la historia del loco en las distintas fases y etapas de una vida normal. Las 56 cartas restantes, que se dividen en los 4 palos que ya hemos mencionado, van del 1 al 10 y se complementan con las figuras correspondientes del rey, la reina, el caballero y el paje. Entonces, pues como te comento, lo que comenzó siendo un inocente juego de cartas en el que la gente se dejaba básicamente el dinero, derivó en artes adivinatorias. Pero en nuestros días son casi más los que lo utilizan como algo terapéutico, los que utilizan el tarot evolutivo o tarot terapéutico. Vale, ¿y qué es? ¿Qué es el tarot terapéutico? El tarot terapéutico es una manera de leer las cartas del tarot o los oráculos, que es la que nos está interesando hoy. Es de la que va es la manera de leer el tarot de la que va este capítulo, este episodio de este podcast. Es una manera que está enfocada en el despertar espiritual. No sé si te acuerdas que estuvimos hablando de esto, del despertar espiritual, la espiritualidad consciente, etcétera, etcétera, en el episodio 10 de la primera temporada. Pero, aún así, te hago un pequeño recordatorio. Este tipo de lectura de cartas es el más indicado para ayudar en el crecimiento personal, para sobrellevar la superación de situaciones dolorosas, para controlar el apego, para controlar el ego y todos los aspectos que puedas imaginar para sanar y para liberarte de procesos que te estén deteniendo en ese avance de tu vida. Vale, una vez que sabemos todo esto, si queremos hacer o que nos hagan una lectura de cartas de tipo terapéutico, de tipo evolutivo, ¿qué tipo de preguntas son las adecuadas para hacer? Pues mira, voy a comenzar por decirte las preguntas que no se van a hacer, porque creo que es más claro, queda más claro el concepto, ya que como no es un tipo de lectura adivinatoria, como ya hemos dicho,
Preguntas como ¿voy a tener mi trabajo deseado? ¿Me voy a morir joven? No son las adecuadas. ¿Qué es lo que tampoco vamos a preguntar? Si voy a volver a enfermar, qué pasará en mi trabajo, ya que estas son preguntas en las que estamos buscando solo obtener una respuesta de sí o no, o predecir el futuro. Y no estábamos, en este caso, buscando obtener una respuesta de raíz que nos haga enfrentarnos a nosotros mismos. Con lo cual, ¿cuáles son las preguntas que sí vamos a hacer? Pues vamos a hacer preguntas sobre el presente. Vamos a hacer preguntas sobre nuestro proceso de toma de decisiones. ¿A quién no le ha pasado de tener que tomar una decisión y no atreverse a marear o a comer la oreja a algún amigo, a alguna amiga, a tu pareja, a tu madre, y estar ahí con el run run en la cabeza para discernir qué es lo más adecuado? Pues quizás qué es lo más adecuado no es la mejor pregunta que le podemos hacer a las cartas, pero sí nos podemos apoyar en ellas para tomar esa decisión preguntando, por ejemplo, ¿qué energía necesito encarnar para tomar esta decisión? ¿O qué energía no estoy sabiendo ver? Por ejemplo. ¿Preguntas sobre el presente? Pues puedes sacar una carta del día, una carta de la semana, una carta del mes, para saber un poco cuál es la energía en la que te tienes que apoyar ese día o la energía que tienes que evitar. ¿Qué cualidades tuyas son las que más van a brillar en ese día, en esa semana, en ese mes? También podemos hacer preguntas sobre el pasado, pero sobre la comprensión de nuestros patrones. Por ejemplo, como ya te estaba contando, ¿qué no supe ver en esta situación con mi hermana, por ejemplo? ¿Vale? O sea, si te estás dando cuenta, todas las preguntas son preguntas que van enfocadas a yo, a mí. ¿Qué tengo que ver yo en mí o qué no he visto yo en mí? Porque es el fin del tarot o los oráculos leídos de manera evolutiva o terapéutica, es ese, es un mejor autoconocimiento. Las preguntas sobre el futuro las vamos a hacer sobre la proyección de metas. Por ejemplo, para conseguir este objetivo que tengo, ¿qué energía necesito? ¿Qué es necesario que se dé? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me está perjudicando? Pero hablando sobre energía en mí, cómo lo estoy llevando, qué patrones tengo que eliminar. Y por supuesto, preguntas sobre el crecimiento personal, sobre el crecimiento espiritual y sobre el propósito de vida. Seguramente es muy probable que estés pensando que todos este tipo de preguntas te las puedes contestar tú a ti mismo sin necesidad de tener unas cartas entre medias. Sí, es verdad. Pero también es verdad que para poder responder a esas preguntas sinceramente se necesita un nivel de sinceridad con uno mismo y de autoconocimiento que muchas veces pues no tenemos, y tenemos que echar mano del subconsciente, que eso es lo que hacemos cuando utilizamos las cartas como herramienta. Porque cuando utilizamos las cartas como herramienta no nos está contestando si no crees en cosas, si no crees en nada. Puedes utilizar las cartas igualmente, porque quien te da esas respuestas
sobre ti mismo o sobre ti misma eres tú mismo, pero desde tu subconsciente. Con lo cual es una manera, es una herramienta para acceder a un punto más profundo de ti. Y eso siempre, siempre es beneficioso. Y ahora que te he contado un poco lo que es todo el grueso del tema, me apetece hablarte un poquito de mi experiencia personal, que estoy segura que me lo permites. Yo comencé echando las cartas, como comúnmente se dice, con apenas 12, 13 años. A mí nadie me enseñó. Se puede decir que era como un don innato que yo tenía, quizás posiblemente de otras vidas, quién sabe. Y evidentemente, por mi desconocimiento más absoluto y mi edad tan temprana, pues yo echaba las cartas de manera adivinatoria, sobre todo pues para temas de amor, que con esas edades casi lo único que interesa es eso. Con el paso de los años sentí que mi don era innato, que había pasado de ser un juego tonto que yo no creía a saber cosas. Y me entró miedo. Me entró miedo ante el desconocimiento y dejé aparcado ese aspecto en mi vida. Y más o menos allá por la pandemia, no hace tanto, descubrí este uso evolutivo, terapéutico de las cartas. Y me llamó mucho, me llamó mucho, porque me sentía bastante perdida en ese momento. Y bueno, pues yo en ese momento no tenía acceso a una terapia, a un terapeuta, a un psicólogo, a una psiquiatra, etcétera, etcétera. Y volcar en las cartas todas esas preguntas que yo tenía sobre mí misma y recibir unas respuestas que me ayudaban, respuestas sobre mí, de cómo podía hacer mejor, de qué me estaba sobrando, pues me ayudó mucho a sentirme reconfortada, a sentirme mejor. He de decir, y es lo que recomiendo, que yo comencé con los oráculos, porque me parece, si tienes curiosidad, me parece la manera más sencilla y más cómoda de comenzar con las lecturas de cartas para uno mismo, no para dedicarte a leer cartas a los demás si no quieres. Te recomiendo que busques un oráculo que te llame la atención, el que veas que más te guste y que pruebes, porque vas a ver que no te va a decepcionar. O sea, no hay posibilidad de que te decepcione, porque es como una muleta, es un apoyo más, es algo más en lo que puedes apoyarte casi en tu vida diaria. ¿Por qué te recomiendo comenzar con los oráculos? Pues porque los oráculos vienen con tu librito de los significados de las cartas, el tarot también, pero es más sencillo de cara a que
Si no quieres, si no sabes, si eres totalmente nuevo en este tema, solo tienes que coger, concentrarte, respirar un poco, sacar una carta de la baraja, ir al librito y leer lo que significa esa carta. Si no quieres, no es necesario que hagas más. Por supuesto, se puede hacer más. Por supuesto, se puede hacer mejor. Pero no es indispensable. Porque es para ti. ¿Por qué recomiendo Mejor Oráculo? Para comenzar, porque el tarot, para poder leerlo bien, lo suyo es que lo estudies. Que estudies el significado de los números, que estudies el significado de los palos, que estudies el significado de cada una de las cartas y de las distintas combinaciones de las cartas entre ellas. Te puede resultar más frustrante y que no lo sabes hacer bien si comienzas con el tarot. Pero si lo que te llama es el tarot, adelante. No hay nada imposible. Bueno, y si te llama la atención el tema, pero no tanto como para comprarte un tarot, comprarte un oráculo y ponerte tú en tu casa a echarte las cartas, pues existen servicios de personas maravillosas, de personas preparadas, con unos dones increíbles que puedes contratar y te pueden realizar una tirada muy completa con la temática que tú necesites y acompañarte durante ese proceso. Yo, por ejemplo, es uno de los servicios que tengo de cara al público. Bueno, espero que te haya gustado este tema tanto como a mí grabarlo. Y quiero darte las gracias por llegar hasta aquí y quiero que tú también te las des y te dediques ahora 1 minuto para respirar y relajarte. Vamos allá. Para terminar, antes de despedirme, te invito a que hagas unas pequeñas respiraciones conmigo. Apoya los pies por completo en el suelo para poder conectar con tu cuerpo y también con la tierra. También puedes cerrar los ojos, solo si no supone un riesgo para ti. Quiero que te centres en tu respiración y en el compás de tu cuerpo subiendo y bajando rítmicamente cuando respiras. Inhalas y exhalas pausada y relajadamente. Observa tu respiración con calma. ¿Es tranquila? ¿O por el contrario, es una respiración agitada? Si es así,
Observa poco a poco cómo se va calmando y cada vez estás más y más relajado o relajada. Solo existes aquí y ahora. Todo está bien. No hay nada más. Ahora mismo, todo es simplemente perfecto. Acaba dándote gracias. Agradécete el darte permiso a tener este momento de conexión contigo. Me despido de ti ya por hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido el tema del que te he hablado y me encantará saber qué te ha parecido. Me puedes escribir en comentarios, mandarme un correo o un mensaje directo por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook. Contesto yo y te aseguro que contesto siempre. Te agradezco infinito si es que te ha gustado el episodio, si lo compartes, si me das estrellitas, si comentas, porque así me ayudas a llegar a más gente. Y recuerda, no importa lo bajo que crees que has caído, no importa lo difícil que es o lo oscuro que está, siempre, siempre puedes alzar tu voz. Namaste, querida alma.